ver con la toma de conciencia, los alcances y aprender a escuchar, dialogar con mis partes interesadas de manera explícita y como una práctica sistemática y regular. ¿Sí? Muy bien. Y luego, esta cláusula está asociada a la figura número 2, que lo que plantea, y esta es una distinción también interesante, que no estaba bien lograda, digamos, que estaba como ambigua, que es plantear a la organización en el centro, y la organización tiene impactos sobre las partes interesadas y tiene impactos sobre la sociedad y el medio ambiente. ¿Cuál es la diferencia entre partes interesadas y la sociedad y el medio ambiente en genérico? Es que las partes interesadas tienen intereses específicos que pueden ser formalizados. Mis trabajadores, mis proveedores, ¿sí? Mis vecinos, tienen intereses específicos. En cambio, la sociedad y el medio ambiente solo tiene expectativas que son genéricas. Mi expectativa es que la empresa cumpla con la ley, que trate bien a sus trabajadores, que no cause daño ambiental. Son expectativas genéricas. Pero los que tienen intereses específicos, que son formalizables, se pueden estructurar, son las partes interesadas. Y esa es una distinción, por ejemplo, cuando una empresa dice mi comunidad. Lo que debiera hacer es hacer una distinción entre mi comunidad colindante, con mis operaciones, o la comunidad impactada por mis actividades, versus la comunidad en genérico, que de alguna manera es como toda la sociedad, en cierta medida, sobre la que yo no tengo control tan directo y que nada más que tiene expectativas respecto a mi comportamiento, pero no tiene intereses específicos. No sé si me logran seguir la distinción. Esto ya lo he visto hartas veces, entonces me parece ya como obvio, pero no necesariamente lo era, y nos costaba distinguir entre partes interesadas y la sociedad en general. Y la distinción acá, que para mi gusto, quedó suficientemente clara y que está asociada a esta diferencia entre intereses y expectativas. ¿Sí? Y los intereses son explícitos, se pueden formalizar, se pueden explicitar. Pero yo como organización tengo impactos sobre ambos. Vamos a ver más adelante que en la gestión de responsabilidad social, mi estrategia está en función de hacerme cargo de los intereses de las partes interesadas. Yo no me hago cargo de las expectativas genéricas, yo me hago cargo de los intereses específicos. Y mi estrategia está en función de los intereses, no de las expectativas. Eso lo vamos a ver en la figura 4. ¿Sí? No, yo diría que es relativamente fácil definir el alcance para una organización. Depende de su tamaño. ¿Sí? Depende de su tamaño y sus ambiciones. En el mínimo, lo que está planteado es la cadena de valor. Por lo tanto, es upstream y downstream, que es básicamente abastecimiento y distribución. ¿Sí? Y por lo tanto, proveedores, contratistas o distribuidores, si fuera el caso. Ese es el espacio mínimo donde yo tengo que observar cuáles son mis impactos, cuáles son las expectativas y donde yo debiera hacer un análisis. Si yo soy una empresa pequeña, va a ser un análisis reducido y pequeño, digamos, porque es un impacto mucho más limitado. Y si soy una empresa más grande, obviamente mi impacto va a ser mayor y mi influencia y mi capacidad de influir va a ser mayor. Ese es el mínimo. Ahora, yo puedo definir que yo quiero ir más allá y yo quiero influir en las políticas públicas. Yo quiero ser un protagonista en mi gremio. Yo quiero ser un actor a nivel nacional o internacional. Quiero ser el ejemplo a seguir. Quiero predicar con el ejemplo. Bueno, entonces eso va más allá de mi cadena de valor. Pero está dentro de mi esfera de influencia, pero eso es una decisión que la empresa toma libremente. En el mínimo, desde el punto de vista de análisis, es la cadena de valor, para pensar. Y sobre esa cadena de valor, tomar decisiones en aquello que sea pertinente. ¿Sí? Pues no tengo que hacerme cargo de todo. Si yo soy una empresa relativamente pequeña y soy un actor más en el mercado, mi influencia o mi capacidad de incidir va a ser mucho más limitada y por lo tanto, qué es lo pertinente va a ser mucho más limitado y probablemente la gestión sea más hacia adentro, hacia mis propios trabajadores. Y quizás un poquito con algunos proveedores o algunos contratistas. Si soy una empresa más grande, esa capacidad de influir va a ser mayor y por lo tanto voy a tener que ser más activo, digamos, en mi cadena de valor. Va a depender, pero no siento que sea tan complicado. Obviamente nos está faltando más experimentar con la norma y usarla. De tal manera que la respuesta tuya la den empresas nacionales en Uruguay y que digan, así la hemos usado y esto es lo que hemos encontrado y en este aspecto nos costó definir el alcance
de nuestra gestión de responsabilidad social. Puede ser. Digamos, las experiencias que tenemos 12 empresas, 12, entre Colombia y Chile, que nosotros hemos ayudado, digamos, a diagnosticar su gestión en base al ISO 26000, y lo que ellos nos dicen es que no les resulta complicado, digamos, ¿sí? Que les parece bastante obvio, digamos, dónde está su espacio de interacción y dónde están sus temas principales. Ok, bueno, esa es la figura número 2. Y luego entramos a un tema que son orientación en 7 materias fundamentales, ¿sí? Aquí arriba hay un tema de títulos que están como malos, ¿eh? Estoy viendo que están súper raros los títulos, porque hicimos un cambio en estos días usando los logos de ISO, y yo creo que la gente bueno, me estoy dando cuenta que hay un error ahí. Bueno, pero digamos que los títulos están un poco raros. De todos modos, orientación en 7 materias fundamentales. Y yo lo que quisiera distribuirles ahora es un pequeño instrumento que nada más que para que a ustedes les sirva de reflexión. Ustedes pueden tomar uno y pasarlo, por favor. Bueno. Muy bien, es nada más que para ayudar a pensar, porque me gustaría que antes que nos fuéramos hiciéramos una reflexión y que cada uno pensara sobre las materias fundamentales, que vaya haciendo una evaluación. Yo voy a ir presentando las materias fundamentales, las voy a ir conversando, digamos, presentando básicamente de qué se trata, cuáles son sus alcances, qué es lo que está ahí presente, y que ustedes analicen su propia empresa, su propia organización, si es que no es una empresa, y que ustedes mismos juzguen qué tan sólido, qué tan débil sienten que están en este tema, y qué es lo que ya tienen y qué es lo que les falta, nada más que para hacer una reflexión mientras yo voy compartiendo con ustedes, para que la reflexión final que hagamos todos juntos, que con qué me quedo de la jornada de hoy, qué podemos hacer hacia adelante, en fin, esté enriquecida con una reflexión un poco más detallada y no simplemente de lo último que se me viene a la mente, ¿sí? Muy bien, entonces esto se lo dejan ustedes, digamos, ¿sí? Nada más que para facilitar, digamos, a la captura y la reflexión individual. Bueno, las 7 materias fundamentales capturan una diversidad de temas. Este fue el consenso de decir, en estos 7 temas se capturan las prácticas de responsabilidad social más recurrentes y en las que tenemos acuerdo. Y fueron puestas en 7 temas, o en 7 materias fundamentales: la gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas operacionales justas, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Ahí están capturados, digamos, las materias fundamentales. Luego, cada materia fundamental está descrita, visión general del tema, su relación con la responsabilidad social, ciertos principios y consideraciones a tomar en cuenta, y un conjunto de temas adicionales, digamos, relacionados con esa materia. Y cada materia, además, tiene una descripción y acciones y expectativas relacionadas. Hay acciones y expectativas relacionadas. La norma no tiene indicadores, no es un checklist de prácticas, pero nos plantea acciones recomendadas y expectativas relacionadas que surgen, que son expectativas que nacen de las partes interesadas. Ahora, cada materia fundamental, y esta está asociada a la figura número 3, que de hecho se acaba de modificar. La figura número 3 ahora tiene un cuadro que mantiene los temas, pero tiene una figura que es nueva, que tiene otros colores, que tiene otro diseño. Esto está a punto de ser publicado en web en español para que cualquiera pueda imprimir, digamos, y sacar este folleto. Este es el borrador de la versión en español, pero hay una figura que no es estéticamente esta. El contenido es el mismo, eso sí. El contenido es el mismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos en el centro? Tenemos a la organización y la gobernanza de la organización. El gobierno de la organización es el punto central. Y luego hay 6 campos de acción prácticos: derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidor y participación en la comunidad, participación activa y desarrollo de la comunidad, que son 6 campos de implementación, de acciones prácticas. Pero partiendo con la organización en el centro y el gobierno de la organización como elemento central. ¿Cuál es el gobierno de la organización? La alta gerencia, el directorio, depende, digamos, del tipo de empresa que uno tenga o del tamaño,
pero donde se toman las decisiones estratégicas, donde yo decido el alcance, por ejemplo, de mi gestión, donde yo decido bajo qué principios o qué parámetros me voy a regir, donde yo decido si voy a ser más o menos transparente, si voy a ir más allá de la ley o me voy a conformar con el cumplimiento de la ley, etcétera, si yo voy a adherir a principios voluntarios o no, ¿sí? Entonces, es donde yo tomo decisiones de estrategia y de políticas, ¿sí? Donde yo formalizo, por ejemplo, mis políticas. Ahora, y el enfoque además es holístico con interdependencia. ¿Y qué significa eso? Que todas las materias fundamentales son fundamentales, no hay una que yo pueda excluir o que yo diga no me aplica, pero cada uno aplica con diferente peso, con diferente relevancia, dependiendo de la organización en que yo esté, dada mi naturaleza, la naturaleza de esa organización en particular. Muy bien. Y luego, cada campo de acción práctico, operacional, digamos, está desagregado en diferentes temas. Por ejemplo, no por ejemplo, los voy a mencionar todos. En derechos humanos se desagrega en debida diligencia, situaciones de riesgo para los derechos humanos, evitar la complicidad, el tema que complicaba a los norteamericanos, resolución de reclamaciones, discriminación y grupos vulnerables, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y principios fundamentales y derechos laborales. Este capítulo de derechos humanos está 100% alineado a convenciones y resoluciones de Naciones Unidas, totalmente alineado a Naciones Unidas, incluyendo el último punto, que es el único que se superpone con temas laborales propiamente tales, que es la libertad de asociación. ¿Sí? El tema de la libertad de asociación no se considera una práctica laboral, sino desde el punto de vista de Naciones Unidas, sino que está en el campo de los derechos humanos, la libertad de asociación. Es un tema, digamos, que en general nosotros lo asumimos como un tema laboral, pero por efectos globales es un tema de derechos humanos, aunque obviamente está asociado, digamos, impactando los temas laborales de los trabajadores. ¿Qué es lo que hemos encontrado bueno, y aquí hay temas como igualdad de oportunidades, no discriminación, mano de obra infantil, diferencias de sueldo de hombres-mujeres, digamos, por competencias equivalentes, etcétera, digamos, igualdad de oportunidades de ascenso, de no discriminación, en fin, respeto a los grupos vulnerables, respeto a las comunidades colindantes, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que hemos encontrado al usar la norma en 12 casos que son los que tenemos hasta ahora, digamos, ya trabajados? Es que el punto más débil, que es lo que hemos aprendido de las empresas, que casi todos estos temas están bastante bien contenidos en la legislación nacional, tanto colombiana como chilena, que son las experiencias prácticas que tenemos, y me sorprendería que no estén bastante bien contenidos en la legislación uruguaya, ¿sí? Bastante bien contenidos en la legislación uruguaya. Están presentes en nuestras leyes. Lo que tenemos es un insuficiente nivel de aseguramiento de cumplimiento. No tanto en las más grandes, pero sí en las medianas y pequeñas. Y para la mayoría de las empresas grandes, no está en el radar de las empresas grandes ayudar al cumplimiento de estas prácticas en sus empresas relacionadas, contratistas, proveedoras, distribuidoras. Es decir, no tenemos en el radar que parte de mi responsabilidad en mi cadena de valor es asegurar el cumplimiento de lo que yo ya cumplo razonablemente bien en otros sobre los cuales yo ejerzo una influencia significativa, ¿sí? Eso es lo que no hemos encontrado en el radar. Es decir, tenemos presente que no discriminar quizás no lo cumplamos tan bien, pero lo tenemos presente. Pero no tenemos presente que la no discriminación debiéramos promoverla, debiéramos impulsarla, debiéramos monitorearla en las empresas sobre las cuales yo soy muy influyente, ¿sí? Es decir, si yo soy una empresa relativamente grande, sobre aquellas empresas sobre las cuales yo soy muy relevante porque soy el principal cliente o soy el principal proveedor o lo que sea, ¿sí? Ahí eso es un espacio como en la cabeza que no lo tenemos en nuestro radar, no lo tenemos presente. Y lo otro que hemos identificado que tampoco está presente es el tema de la debida diligencia. No hemos excepto un caso, pero 11 no lo tienen, no tienen un proceso formal de prospectar, de identificar dónde hay posibles situaciones de riesgo y de qué manera yo las mitigo y de qué manera me hago cargo de esas situaciones de riesgo identificadas. Entonces yo le digo a una empresa, ¿tú tienes mano de obra infantil? Por supuesto que no. ¿Tienes discriminación? Por supuesto que no lo tengo. ¿Me lo puedes demostrar? No,
no te lo puedo demostrar, es lo que yo creo. Y tú me puedes demostrar que analizaste dónde existían riesgos. Por ejemplo, si yo soy una empresa agrícola en el periodo de zafra o de cosecha, yo utilizo mucha empresa contratista que me provee mano de obra de temporada para la cosecha. Tú me puedes mostrar de qué manera tú estás asegurando razonablemente, no me puedes garantizar 100%, pero asegurando razonablemente de que tú estás controlando que en esos procesos de alta demanda de mano de obra no haya mano de obra infantil, que haya cumplimiento de los derechos laborales, que se estén pagando lo que corresponde como compensaciones, etcétera. Lo puedes más o menos demostrar, ¿tienes algún mecanismo al respecto para esas situaciones de riesgo? Tampoco, ¿sí? O sea, yo le pido a mis empresas contratistas que cumplan la ley, tenemos un contrato, pero yo no hago un esfuerzo adicional para verificar que efectivamente eso que está en el contrato y que para mí es obvio, pero está implícito, efectivamente se esté practicando, ¿sí? Eso es especialmente para los más grandes. Entonces, lo que no hemos encontrado es la debida diligencia de prospectar, de mirar dónde es posible que ocurran situaciones y de tener identificada con suficiente claridad dónde están los riesgos. Entonces, yo sé que los riesgos van a estar en los lugares más alejados, donde hay menor control de la autoridad, por ejemplo en Colombia, digamos, donde hay zonas de guerrilla. Entonces, ahí puede haber incumplimientos, digamos, totales, digamos, en materia de derechos humanos. Yo sé que ahí es posible. O en el caso chileno, en los periodos de cosecha, donde hay una súper intensa demanda de mano de obra y las empresas, en la desesperación por no tener trabajadores, contratan al que sea y al que llegue, ¿sí? Y muchos de ellos no están con las formalidades al día, o de repente entran niños a trabajar junto con toda su familia, etcétera. Entonces, esos elementos hemos identificado que no están bien presentes. O sea, el aseguramiento en la cadena, el haber identificado las situaciones de riesgo y tener medidas de mitigación, eso no lo tenemos claro, ¿sí? Entonces, la empresa dice, yo cumplo con la ley y todos estos temas que tú me estás planteando están en la ley. De una forma u otra están presentes en la ley y yo tiendo a cumplir la ley y mi empresa no es tolerante al incumplimiento normativo. O sea, nosotros no estamos por estar haciendo trampa, estamos por cumplir la ley, ¿sí? Pero luego, cuando uno empieza a apretar y uno empieza a decir, bueno, pero en concreto, empiezan a aparecer estas debilidades. No tenemos en el radar a los contratistas, no tenemos los proveedores, no hemos identificado situaciones de riesgo y no hacemos esta búsqueda proactiva para tomar conciencia, ¿sí? Eso no lo hacemos. Entonces, ahí es donde están las debilidades identificadas, que no son del otro mundo, ¿sí? No son cosas así como digamos, de otro planeta, digamos. Son cosas que se pueden lograr, es nada más que no tengo conciencia, ¿sí? Yo les sugiero que piensen, digamos, para sus propias empresas, cómo están en este tema a partir de esta súper breve, digamos, explicación que yo les estoy dando, digamos, inducción de dónde hemos encontrado los espacios de mejora, ¿sí? Muy bien. Luego, en prácticas laborales, trabajo y relaciones laborales, condiciones de trabajo y protección social, que es cumplir con las leyes de protección social, ¿sí? Diálogo social, diálogo al interior de la organización, salud y seguridad en el trabajo y desarrollo humano y capacitación en el lugar de trabajo. ¿Qué es lo que hemos encontrado en las empresas evaluadas hasta ahora? Que todos estos temas están presentes nuevamente en la legislación laboral. Están presentes en la legislación laboral y son prácticas normales de las empresas, ¿sí? Seguridad ocupacional, capacitación, generar condiciones de trabajo que sean agradables, ser el mejor lugar para trabajar. Hay una cierta competencia en las empresas líderes por ser el mejor lugar, atraer talento, etcétera, ¿sí? De tener relaciones transparentes, que sean lo más virtuosas posible. De eso se da bastante. ¿Dónde hemos encontrado la debilidad? Que en la definición del alcance de las prácticas laborales, la norma dice las prácticas laborales incluyen los trabajadores propios y los trabajadores de terceros que me prestan servicios, trabajadores subcontratados. Por lo tanto, las prácticas laborales de una empresa las buenas prácticas laborales de una empresa incluyen los trabajadores tercerizados o subcontratistas, los incluyen en la definición de prácticas laborales. Y ahí es donde tenemos de nuevo debilidad, que si se fijan es más o menos la misma anterior. No tenemos en el radar que el alcance de mi gestión incluya a otras empresas también, sobre las cuales yo soy influyente, soy relevante. Y entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que
La mayoría de las empresas tienen algún nivel de cláusula de cumplimiento de seguridad ocupacional respecto a los trabajadores contratistas, digamos, cuando están trabajando conmigo, de trabajadores de terceros.